Buenas tardes, amada Iglesia Visión de Vida. Gracias a Dios por la oportunidad de permitirme estar con ustedes y reflexionar en su palabra. Me llamó poderosamente la atención una frase que escuché que dice que a pesar de que todos estamos en la misma tormenta, no todos estamos en el mismo barco. Esto me hace recordar cuando el Señor Jesús estaba con los discípulos, estaba enseñando a la multitud y luego él, despidiendo a la multitud, le dice a sus discípulos que vayan al otro lado de la ribera. Él se va a orar, pero en ese tiempo, cuando los discípulos están en la barca, se desata una tormenta y ellos allí no hallaban qué hacer, porque dice la escritura que el viento les era contrario, los estaba arrastrando. Sin embargo, el Señor Jesús, luego de terminada su oración, viene el milagro de caminar sobre el mar. Y Él los ve allí angustiados, sin poderse defender de esta tormenta, pero les da una palabra de aliento. No teman, soy yo, porque ellos pudieron mirar en el reflejo del mar a un fantasma que caminaba. No sabían que era el Señor Jesús. Pero cuando Él les habla, viene a ellos tiempo de calma, tiempo de paz. Y Pedro, como siempre lo he dicho, él aparece como el líder del grupo, le hace una pregunta al Señor: si eres tú, dime que vaya hacia ti. Y él le dijo: ven. Y cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua, dice que tuvo temor y comenzó a hundirse. Y el Señor lo tomó de la mano y le preguntó: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? En estos tiempos que estamos viviendo es importante la fe. Que hay una palabra que aparece en la carta a los filipenses y es a la que voy a reflexionar, que menciona que por nada debemos estar afanados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, con acción, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Qué bonita palabra. Oye, déjame decirte que aunque todos estemos en la misma tormenta, no sé cuál sea tu barco. Quizás en este momento estás montado en el barco de la separación matrimonial. Dios restaura el matrimonio. Solo tienes que echar sobre el Señor toda tu afán, toda tu carga. Creo que si estás en el barco de la necesidad económica, debes presentar delante de Dios tu situación con toda oración y ruego, con acción de gracia. Déjame decirte que lo que dice el apóstol Pablo: he aprendido a vivir en abundancia y he aprendido
a vivir en escasez. La escasez en este momento no viene a ser una maldición, sino que viene a ser una condición del mundo. Pero tú y yo que tenemos al Señor, debemos presentarnos todos los días delante de Él con oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, dice esta porción de la Escritura. Palabra de fe que debemos entonces predicarnos y predicarles a otros que puedan estar caminando sobre el mar, pero se están comenzando a hundir. Déjame decirte que debes tomarte de la mano del Señor con fe para que ese milagro pueda ocurrir en tu vida, ese milagro de sobrepasar la necesidad o la situación que estás llevando. En estos días podemos decir que hemos visto que el afán, el apuro, el aprieto, la necesidad ha tomado lugar en la vida del mundo, en la vida de la mayoría de los seres humanos. Pero con mucha tristeza debo decirte que ha tomado lugar en la vida de personas que han confesado a Cristo. ¿Dónde queda esa confesión cuando un día le dijimos a Cristo: ven a morar a mi vida, te recibo como mi Señor y Salvador Jesucristo? Debemos es llenarnos ¿de qué? De fe, de esperanza, pero también, como dice la Escritura, debemos llevar adelante lo que decía el salmista David: cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Si el angustiador que te está haciendo hundirte en este momento es tu falta de fe, debe entrar en esa comunión con el Señor y sin ningún tipo de miedo debes pedir al Señor que te aumente la fe. Si el angustiador te está llevando a una separación matrimonial, debes pedirle al Señor que haya una restauración de tu matrimonio. Debe existir un equilibrio y ese equilibrio te lo da el Señor. Ese equilibrio te lo da la palabra de Dios. Por lo tanto, es necesario tener en consideración tres cosas, amada iglesia. La primera la encontramos en 1 de Pedro 5:7. Echando toda nuestra
ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El Señor tiene para con nosotros una promesa. Él intercede por nosotros día a día frente a las acusaciones del enemigo, pero también viene en rescate de nosotros porque Él ha prometido cuidarnos. Él ha prometido cuidarnos desde el momento en que fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Hoy quiero decirte que la primera palabra de fe que debes tener en tu pensamiento, en tu corazón y en tu vocabulario es que el Señor cuida de mí. El Señor cuida de ti. Debemos manejar ese vocabulario. Lo segundo, dice el Salmo 23, 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Allí hay dos cosas. Primero, que el Señor no va a permitir que haya escasez sobre nuestra mesa. Él va a darnos provisión y esa mesa va a estar bien sazonada para que no solamente nosotros disfrutemos de una buena comida. Acuérdate que el Señor le dijo al enemigo, no solo de pan vivirá el hombre. Pero cuando nuestra fe es reducida, nuestra mesa también es reducida. ¿Por qué? Porque es más fácil preguntar, ¿dónde está Dios?, que creer que Dios está en el asunto. Debemos aprender a creer que Dios está en todos nuestros asuntos, porque somos sus hijos. Él no solamente fue a la cruz del Calvario, Él derramó su sangre. No solamente fue al sepulcro, sino que se levantó al tercer día, como dice la Escritura, para darnos vida y vida en abundancia. Oye, lo segundo es que Él nos compara con ovejas cuando dice que unges mi cabeza con aceite. El pastor de ovejas por lo general usaba el aceite para bañar la cabeza de la oveja para evitar que ésta se hiciera daño cuando las moscas estaban afectando el oído de la oveja. El aceite repelía el ataque
de la mosca. Quiere decir que cuando decimos, Señor, unges mi cabeza con aceite, estamos repeliendo los malos pensamientos que quiere programar en nosotros el enemigo. Porque él te puede poner a pensar, bueno, ¿y dónde está tu Dios en estos momentos que tienes una mesa vacía? ¿Dónde está tu Dios en estos momentos que tu matrimonio está en un proceso de separación? ¿Dónde está tu Dios en estos momentos que estás viviendo una enfermedad? No es nuestra la enfermedad. No es nuestra la enfermedad. Es un proceso que el enemigo muchas veces usa para ponernos a renegar en contra de Dios. Creemos, como dijo Job, ¿acaso maldeciré a Jehová si Jehová me ha dado todo? No. Debemos entender que el Señor siempre va a estar presente en nuestra mesa. Por eso agradezca, querido hermano, querido amigo, cuando se siente a la mesa a comer, agradezca a Dios por ese plato de comida. Pero también acuérdese de aquel que no tiene. Muchas veces nos preocupamos más por nuestra mesa que por la mesa de alguien que necesita nuestra ayuda. Y una labor que tiene usted y que tengo yo como seguidores de Cristo no es multiplicar el pan, es dar de lo que hemos recibido. Lo que has recibido por gracia, dadlo por gracia, dice la palabra. Entonces, ante este panorama, ¿qué podemos hacer? Debemos afianzarnos en la palabra de Dios. Debemos afianzarnos en la guía de su Espíritu Santo. Pero debemos confiar en qué, como dice Efesios 6:13, en que tomando la armadura de Dios, vamos a resistir en el día malo y habiendo acabado todo, podamos estar firmes. ¿Cómo nos quiere ver el Señor? No vamos a ser los mismos que éramos antes de comenzar esta pandemia y este proceso de cuarentena. No vamos a ser los mismos cuando todo esto pase. ¿Por qué? Porque aprenderemos a valorar el abrazo de mi hermano. Aprenderemos a valorar el abrazo de mi familia. Aprenderemos a valorar un plato de comida. Aprenderemos a valorar la fe que nos va a llevar al poderoso milagro de no hundirnos, sino de caminar sobre las aguas hacia el Señor.
siempre el Señor va a estar allí para nosotros. Entonces, como decíamos al principio, agradezca que usted tiene una iglesia. Agradezca a Dios que tiene un pastor. Agradezca a Dios que tiene un trabajo. Agradezca a Dios que tiene salud. Y en todo esto podemos glorificar a Dios por todo lo bueno que Él ha sido en este tiempo que vamos transitando. ¿Cuánto tiempo va a pasar? No sabemos, pero de lo que estoy seguro es que cuando salgamos de esto, al final de esta temporada de cuarentena, vamos a estar fortalecidos en espíritu, en alma, en cuerpo, en pensamiento y en palabra. Entonces, que el Señor nos bendiga. Y ahora, querido amigo, quiero hacerte una invitación. Si tú no has recibido a Cristo, quiero que hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora te pido que perdones mis pecados, que vengas a mi vida. Quiero recibirte como Señor y Salvador de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, te felicito. Puedes contactarnos a través de Iglesia Visión de Vida. Estamos en Los Ángeles, en Santiago y en La Ligua, quinta región de Valparaíso. Y ahora, amada iglesia, te invito a orar para dar por terminado este tiempo de reflexión. Padre, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo en esta hora junto a mis hermanos, dándote gracias, Señor, por esta bendita palabra tuya. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ha guiado en esta tarde y queremos seguir adelante cada jueves cuando nos reunamos para orar. Y si en este momento hay alguna necesidad por el cual debemos orar, hoy la presento delante de ti. Quiero orar por los matrimonios para que el Señor les bendiga y les restaure cada día en su diario caminar. Quiero orar y bendecir la mesa de cada familia de Visión de Vida, de cada familia de nuestros amigos y de los que ahora han hecho la oración de fe recibiendo a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Bendíceles en esta hora. Bendice, Señor, oh Dios, a nuestros pastores para que puedan seguir adelante proyectando tu bendita palabra. Bendice la iglesia, bendice nuestro país y que podamos cumplir con la gran comisión y llevar palabra a todo el mundo, a donde quiera que estemos, creyendo en la promesa de que el Señor nos va a acompañar hasta el fin de nuestros días. En los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.